Trabajé 30 años sin pedir nada. Y mi hijo me llamó aprovechada. Esa frase todavía me quema la garganta cada vez que la recuerdo. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudarás a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Beatriz Morales. Tengo 64 años. Y hasta hace 6 meses vivía en una casa de 3 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Una casa que yo ayudé a pagar. Una casa donde crié a mis 3 hijos sola, después de que su padre decidiera que la responsabilidad familiar no era para él. Una casa donde durante décadas fui la mujer invisible que cocinaba, limpiaba, cuidaba nietos y pagaba facturas sin que nadie se preguntara si yo también tenía sueños. Era un martes por la tarde cuando mi mundo se desplomó. Yo estaba en la cocina, con mi delantal azul manchado de salsa roja, preparando pozole para la familia. El olor del chile guajillo llenaba la casa, mezclándose con el sonido de la televisión donde mi nuera Paola veía una novela mientras mi nieta de 5 años jugaba con muñecas en la sala. Mis manos, arrugadas por años de trabajo doméstico y turnos de 12 horas limpiando oficinas, removían la carne con cuidado. Siempre he creído que la comida hecha con amor sabe distinto. Por eso, cada martes preparaba pozole, cada domingo tamales, cada viernes pescado a la veracruzana. Era mi forma de decir los amo sin palabras. Mi hijo mayor, Roberto, llegó del trabajo con esa cara de cansancio que conocía tan bien. Trabajaba en una empresa de seguros en Santa Fe. Un empleo que conseguí para él gracias a una amiga que limpiaba esas oficinas conmigo. Nunca me las había agradecido realmente, pero yo tampoco se lo reclamaba. Los padres no ayudan para recibir gratitud, ¿verdad? Se dirigió directo a la refrigeradora, sacó una cerveza Corona y se sentó en la mesa de la cocina, donde yo había puesto tortillas recién hechas. Paola bajó las escaleras con el cabello recogido en una cola de caballo perfecta, sus uñas largas decoradas con brillos que costaban más que mi pensión semanal. ¿Ya está la comida, suegra?, me preguntó sin levantar la vista de su celular. En 10 minutos, mija, le respondí, como siempre, con una sonrisa. Fue entonces cuando mi mundo cambió para siempre. Roberto se recargó en su silla, tomó un sorbo de cerveza, y con una frialdad que jamás había escuchado en su voz, le dijo a Paola: «Ya hablé con mis hermanos. Es hora de que mi mamá se busque otro lugar donde vivir». Se me resbaló la cuchara de madera. Cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en todo el universo. «¿Cómo?», susurré, sin voltear a verlos. «Mamá, ya estás grande. Necesitas estar en un lugar más apropiado para tu edad. Un asilo o con alguna prima que te pueda cuidar mejor». Las palabras me llegaron como puñaladas. Asilo, prima, cuidar. Como si yo fuera una carga, un estorbo, algo de lo que había que deshacerse. «Pero Roberto, esta es mi casa», murmuré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Técnicamente, mamá, la casa está a mi nombre desde hace 5 años. ¿Ya se te olvidó que tú misma quisiste que yo me hiciera cargo de todo?». Paola asintió mientras seguía viendo su celular. «Además, suegra, usted ya cumplió su ciclo. Ya crió a sus hijos, ya fue abuela. Ahora déjenos vivir nuestra propia vida». Su ciclo, como si yo fuera una lavadora vieja que ya no servía. Me quedé parada frente a la estufa, con el pozole borboteando, viendo cómo el vapor se alzaba como las lágrimas que no me atrevía a derramar frente a ellos. En la ventana de la cocina se reflejaba mi rostro, cabello gris recogido en un chongo sencillo, piel morena marcada por años de sol y trabajo, ojos que ahora se veían pequeños y cansados detrás de mis lentes de lectura. Recordé cuando Roberto tenía 8 años y se enfermó de neumonía, cómo me quedé despierta 3 noches seguidas, poniéndole trapos húmedos en la frente, rezándole a la Virgen de Guadalupe que no me lo quitara. Recordé cuando cumplió 15 años y no teníamos dinero para una fiesta, pero yo trabajé turnos dobles durante 2 meses para comprarle una bicicleta que había visto en una tienda de segunda mano. Recordé todos los uniformes escolares que lavé a mano, todas las juntas de la escuela a las que fui sola, todos los medicamentos que pagué vendiendo mis joyas de matrimonio una por una. ¿Y mis cosas?
Pregunté con un hilo de voz. Pues, lo que quepa en 2 maletas. El resto lo podemos donar o vender. 2 maletas. 64 años de vida reducidos a 2 maletas. En ese momento, mi nieta entró corriendo a la cocina. «¡Abuela Carmen! ¿Ya está el pozole?» La cargué con mis brazos temblorosos. Aspiré el olor a champú de bebé de su cabello rizado, y supe que también la estaba perdiendo a ella. «Sí, mi amor. Ya casi está listo», le dije, pero mi voz sonaba lejana, como si viniera de muy lejos. Esa noche, después de servir el pozole que nadie agradeció, me senté en mi cuarto con una caja de zapatos vieja donde guardaba fotografías. Ahí estaban todos los recuerdos. Roberto en su graduación de preparatoria, mis 3 hijos en el Zócalo cuando eran pequeños, la foto donde yo aparezco joven con mi uniforme de trabajo, sonriendo a pesar del cansancio. Me pregunté cuándo había dejado de importar, cuándo mi voz se había vuelto invisible, cuándo mis sacrificios se habían convertido en obligaciones que nadie recordaba. Afuera, la Ciudad de México seguía su rutina nocturna. Se escuchaban los camiones repartidores, los perros del vecindario, el sonido lejano de música desde alguna cantina. La vida continuaba, ajena a que en esa casa de Coyoacán, una mujer de 64 años acababa de descubrir que para su propia familia, ella ya no tenía lugar en este mundo. Los días siguientes pasaron como en una película en cámara lenta. Roberto me había dado una semana para organizarme, como si 64 años de vida pudieran empacarse en 7 días. Me levanté el miércoles a las 5 de la madrugada, como siempre. Preparé café de olla con canela, esa receta que aprendí de mi madre en nuestro pueblito de Michoacán. El aroma llenó la cocina vacía mientras yo me quedaba parada junto a la ventana, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja sobre los techos rojos de Coyoacán. Recordé cuando llegué a esta casa por primera vez, hace 28 años. Roberto tenía 16, Carlos 14, y mi pequeña Alejandra apenas 12. Habíamos vivido en una vecindad de la colonia Doctores, donde el baño lo compartíamos con otras 6 familias, y el agua llegaba solo 3 horas al día. Esta casa de Coyoacán era nuestro sueño. 3 recámaras, 2 baños completos, un patio trasero donde planté mi jardín de hierbas. La compré con el dinero que ahorré trabajando como empleada doméstica en Las Lomas durante 15 años. 5,000 pesos mensuales que guardaba religiosamente en una lata de chiles chipotles escondida detrás del tanque de gas. Cada peso de esa casa salió de mis manos agrietadas por el cloro y los detergentes. Cada azulejo lo elegí con cuidado, pensando en el futuro de mis hijos. Cada planta del jardín la sembré imaginando a mis nietos jugando entre las flores. Y ahora Roberto me decía que la casa estaba a su nombre. Era cierto. Hace 5 años, cuando cumplí los 59, él me convenció de que era mejor que todo estuviera en orden legal, para evitar problemas con Hacienda, mamá. Tú no entiendes esas cosas. Y yo, como siempre, confié en él. Firmé los papeles sin leer, porque una madre no desconfía de su hijo mayor. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno que nadie me había pedido, comencé a recordar todo lo que había dado a mis hijos a lo largo de los años. A Roberto le pagué la carrera de administración en la Universidad del Valle de México. Fueron 4 años de colegiaturas que cubrí trabajando turnos de noche limpiando oficinas en el World Trade Center. Llegaba a casa a las 6 de la mañana, dormía 3 horas y luego me levantaba a preparar el almuerzo para mis 3 hijos. Cuando se casó con Paola, les di mi ahorro para el enganche de su carro. 50,000 pesos que había guardado para arreglarme los dientes. Mis muelas del juicio me dolían tanto que no podía masticar bien, pero pensé, los dientes pueden esperar. La felicidad de mi hijo, no. A Carlos le financié su taller mecánico. Eran 80,000 pesos que conseguí vendiendo los aretes de oro que mi madre me había heredado, más un préstamo que pedí en la casa de empeño de la colonia Roma. Todavía estaba pagando los intereses cuando él decidió cerrar el taller porque no era rentable. Y a mi Alejandra, a mi pequeña que se fue a vivir a Guadalajara después de casarse, le mandaba 3,000 pesos cada mes porque su marido no tenía trabajo estable. Durante 5 años, 3,000 pesos mensuales que salían de mi pensión de 1,800 pesos del IMSS y lo que ganaba limpiando casas los fines de semana.
Nunca. En 30 años. Ninguno de mis hijos me preguntó, «Mamá, ¿qué necesitas tú?». Mientras batía los huevos para hacer migas, escuché que Paola bajaba las escaleras. Sus tacones resonaban contra los mosaicos como pequeños martillazos en mi cabeza. Se dirigió directamente al refrigerador. Sacó un yogurt griego de esos caros que yo compraba porque a ella le gustaban, y se sentó en la mesa sin siquiera saludarme. «Suegra, ¿ya pensó dónde se va a ir?», me preguntó mientras revisaba su Instagram. Estoy viendo opciones. Mentí. La verdad era que no tenía ninguna opción. Mi hermana Esperanza vivía en Guadalajara con su nuera, quien ya le había dicho que no tenía espacio para más gente. Mi comadre Lupe se había mudado a vivir con su hija en Tijuana, y mis pocas amigas estaban en situaciones similares a la mía, viudas o abandonadas, sobreviviendo con pensiones míseras. Es que necesitamos el cuarto para hacer la oficina de Roberto. Va a trabajar desde casa algunos días y necesita su espacio. Su espacio. La habitación donde yo había dormido durante casi 3 décadas se iba a convertir en una oficina. ¿Y mi nieta?, pregunté, refiriéndome a la pequeña Sofía. ¿Qué pasa con ella? ¿Quién la va a cuidar cuando ustedes trabajen? Paola soltó una risa seca. Ay, suegra, ya encontraremos a alguien. De hecho, será mejor. Usted la malcría mucho. Le da dulces cuando no debe, le cuenta esas historias raras de santos y vírgenes. La niña necesita una educación más moderna. Historias raras. Así llamaba a los cuentos de mi infancia que le contaba a Sofía. Las aventuras de Juan Charrasqueado. Las leyendas de la Llorona que mi abuela me narraba bajo las estrellas de Michoacán. Para Paola, todo lo que venía de nuestras tradiciones era raro o anticuado. Roberto entró a la cocina oliendo a loción cara y con su traje gris perfectamente planchado. Se sirvió café sin mirarme. Tomó un pan dulce del que yo había comprado la tarde anterior en la panadería de la esquina y se dirigió hacia la puerta. «Mamá, hablé con mi hermano Carlos. Dice que te puede ayudar a buscar un lugar en una residencia para adultos mayores cerca de su casa en Naucalpan». Residencia para adultos mayores. Las palabras sonaban tan frías, tan institucionales. ¿No puedo quedarme aquí un tiempo más?, pregunté con la voz quebrada. «Mamá, ya hablamos de esto. Paola y yo necesitamos nuestro espacio. Ya somos adultos, tenemos derecho a vivir solos con nuestra hija. Pero yo les ayudo con Sofía. Cocino. Limpio. Para eso podemos contratar a alguien. Alguien más. Profesional. Profesional. Como si 30 años cuidando niños y casa no me hubieran dado ninguna experiencia. Después de que se fueron, me quedé sola en esa casa que se sentía inmensa y vacía al mismo tiempo. Caminé por cada habitación como si fuera un museo de mi propia vida. En la sala estaba el sillón café que compré en Muebles Dico cuando Roberto cumplió 18 años. En el comedor, la mesa de madera que mandé hacer con un carpintero de Xochimilco porque quería que durara para siempre. En mi cuarto, abrí el ropero y contemplé mi ropa colgada. Vestidos sencillos que compraba en el tianguis de los sábados, blusas que yo misma remendaba cuando se desgastaban, zapatos cómodos para estar de pie todo el día. ¿Cómo iba a escoger qué llevar en 2 maletas? Saqué una caja de cartón de debajo de mi cama. Adentro guardaba todos los recuerdos importantes. Las cartas que Roberto me escribía cuando era niño y yo tenía que viajar a trabajar fuera de la ciudad. Los dibujos que me hacían mis 3 hijos en el Día de las Madres. El primer diente que se le cayó a Sofía y que ella quiso que yo guardara. También estaba ahí mi libreta azul donde anotaba todos los gastos de la casa. Página tras página de números escritos con mi letra chueca. Colegiatura Roberto, 4,500. Medicina para Carlos, 800. Vestido graduación Alejandra, 1,200. Enganche carro Roberto, 50,000. Sumé mentalmente. En los últimos 20 años había invertido más de 300,000 pesos en mis hijos. Dinero que salió de mis turnos extra, de mis fines de semana trabajando, de vender mis pocas pertenencias de valor, y ahora era yo la que tenía que irse. Esa tarde, Sofía llegó del kinder corriendo hacia mí como siempre. «Abuela Carmen, ¿me haces quesadillas?». La cargué y la abracé fuerte, respirando el olor a crayones y plastilina de su cabello. «Claro que sí, mi amor». Mientras cocinaba para ella, pensé en todas las tardes que habíamos pasado juntas.
Yo le enseñaba a hacer tortillas. Ella me contaba de sus amiguitos del colegio. Le leía cuentos en voz alta. Ella se quedaba dormida en mis brazos viendo películas de Disney. ¿Quién le iba a explicar por qué su abuela ya no estaría ahí cuando regresara de la escuela? ¿Quién le iba a contar las historias de la Virgen de Guadalupe que tanto le gustaban? ¿Quién le iba a preparar el té de manzanilla cuando tuviera dolor de estómago? Cuando Paola llegó por la noche, encontró a Sofía dibujando conmigo en la mesa de la cocina. La niña había hecho un dibujo de las dos juntas en el jardín, rodeadas de flores de colores. «Sofía, vamos. Es hora del baño», le dijo Paola con prisa. «¿Puede venir la abuela Carmen?» «No, mi amor. La abuela está ocupada». Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en mi cama con la libreta azul en las manos. Escribí una carta que nunca pensé que tendría que escribir. Queridos hijos, durante 30 años creí que el amor se demostraba dando todo sin pedir nada a cambio. Hoy entiendo que me equivoqué. No porque ustedes no merezcan mi amor, sino porque yo también merezco el suyo. Y el respeto viene antes que el amor. Espero que algún día lo entiendan. No la envié. La guardé en la libreta azul, entre las páginas llenas de números que contaban la historia de mis sacrificios. Afuera llovía suavemente sobre los techos de Coyoacán, y yo me pregunté si alguna vez volvería a sentirme en casa en algún lugar. El viernes por la mañana desperté con un dolor extraño en el pecho. No era físico, era algo más profundo, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado durante la noche. Me quedé acostada en mi cama, escuchando los ruidos matutinos de la casa que ya no era mía. Paola preparando el desayuno de Sofía, Roberto duchándose, la televisión con las noticias de fondo. Nadie había venido a preguntarme si necesitaba algo. Nadie había tocado mi puerta para decir, buenos días. Era como si ya hubiera desaparecido. Me levanté y fui al baño. En el espejo vi a una mujer que parecía haber envejecido 10 años en una semana. Mi cabello gris estaba despeinado. Tenía ojeras profundas que nunca había notado antes. Y mis labios estaban secos y agrietados. ¿Cuándo había dejado de cuidarme? ¿Cuándo me había vuelto invisible hasta para mí misma? Bajé a la cocina esperando encontrar el desayuno preparado para Sofía, mi rutina de 30 años. Pero Paola ya estaba ahí, sirviendo cereal de caja en un plato de plástico con dibujos de princesas. «Buenos días», murmuré. Paola ni siquiera volteó. «Sofía, apúrate que llegamos tarde al kinder». «¿Dónde está mi abuela Carmen?», preguntó la niña, mirando hacia la escalera. «Aquí estoy, mi amor», le dije, acercándome para darle un beso en la frente. Pero Paola se interpuso entre nosotras. «Sofía, termina tu cereal. Ya nos vamos. ¿Puedo despedirme de mi abuela?» «Rápido». Sofía corrió hacia mí y me abrazó las piernas. En ese momento, algo se quebró completamente dentro de mi pecho. Era la última vez que mi nieta me iba a abrazar en esta casa. La última vez que iba a oler su cabello a champú de manzana. La última vez que iba a sentir sus bracitos pequeños rodeándome con amor puro. «Te amo, abuela Carmen», me susurró al oído. «Y yo a ti, mi cielo. Nunca lo olvides». Paola tomó a Sofía de la mano y se dirigieron hacia la puerta. Justo antes de salir, escuché que la niña preguntó, «Mami, ¿por qué mi abuela está llorando?» «No sé, mi amor. Los adultos a veces lloran por cosas raras. Cosas raras. Llorar porque te echan de tu propia casa era una cosa rara». Me quedé sola en la cocina, mirando el plato de cereal a medio terminar de Sofía, las migajas de pan tostado en la mesa, la taza de café de Roberto con marca de labial en el borde, residuos de una familia que funcionaba perfectamente sin mí. Ese día decidí hacer algo que nunca había hecho: revisar las cuentas de la casa. Durante años, Roberto me había dicho que él se encargaba de los números importantes, mientras yo me ocupaba de los gastos del día a día. Pero ahora necesitaba entender exactamente cuánto había contribuido a esta familia. Fui a mi cuarto y saqué una caja de zapatos donde guardaba todos mis recibos y comprobantes. Durante 5 horas estuve sentada en el suelo, organizando papeles, sumando cantidades, reconstruyendo la historia económica de mi vida. Los números eran devastadores. En los últimos 10 años, yo había pagado todos los gastos de alimentación, 180,000 pesos, servicios de luz, agua, gas, 85,000 pesos,
Ropa y útiles escolares para Sofía, 45,000 pesos. Medicinas y consultas médicas para toda la familia, 60,000 pesos. Reparaciones de la casa, 70,000 pesos. Emergencias familiares, 120,000 pesos. Total, 560,000 pesos en una década. Y eso sin contar lo que había invertido en la casa original, las colegiaturas, los carros, los negocios fallidos de mis hijos. Más de $500,000 que salieron de mi trabajo limpiando casas, de mis pensiones, de vender mis pocas pertenencias de valor. ¿Y cuánto habían contribuido Roberto y Paola a los gastos de la casa en ese mismo periodo? Prácticamente nada. Su dinero era para sus cosas: el carro último modelo, las vacaciones en Cancún, la ropa de marca, las salidas a restaurantes caros donde nunca me invitaban. Mientras yo compraba frijoles y arroz en el mercado de Coyoacán, ellos cenaban en el Polanco. Mientras yo remendaba mi ropa, Paola se compraba vestidos de 2,000 pesos. Mientras yo tomaba camiones y metro, ellos usaban Uber para todo. Esa tarde, cuando Roberto llegó del trabajo, decidí confrontarlo con los números. «Hijo, necesitamos hablar». «¿Ahora qué, mamá?» «Vengo cansado. Se trata de dinero». Eso captó su atención. Se sentó en la sala, aflojándose la corbata con gesto impaciente. «¿Qué pasa?» Le mostré mis cálculos, página por página de mi libreta azul. «Roberto, en los últimos 10 años yo he puesto más de $500,000 en esta casa. Dinero para comida, servicios, emergencias, gastos de Sofía. ¿Y? ¿Esa es tu respuesta? Mamá, tú vives aquí. Era natural que contribuyeras con los gastos». «Pero Roberto, yo contribuí con todo. Tú y Paola nunca pusieron un peso para la comida, para los servicios, para nada de lo que necesitaba la familia. Nosotros pagamos la hipoteca. Una hipoteca de una casa que yo compré originalmente. Una hipoteca que se hizo cuando tú me convenciste de poner la casa a tu nombre». Roberto se puso de pie, visiblemente molesto. «¿Ahora me vas a reclamar que te ayudé con los trámites legales? ¿Que te evité problemas con Hacienda?» «No te estoy reclamando, Roberto. Solo quiero que entiendas que yo no he sido una carga. He sido el sostén económico de esta familia durante años». «Pero eso lo hiciste porque quisiste. Nadie te obligó». Su grito resonó por toda la casa. Paola bajó las escaleras para ver qué pasaba. «¿Qué está ocurriendo aquí?» «Mi mamá me está haciendo cuentas, como si yo le debiera algo». Paola me miró con esa expresión que había aprendido a reconocer. Una mezcla de desprecio y lástima. «Ay, suegra, ¿en serio? ¿Ahora nos va a cobrar la comida que nos dio?» «No se trata de cobrar, Paola. Se trata de que entiendan que yo no soy una mantenida. Yo he mantenido esta casa». «¿Mantener?» Roberto soltó una carcajada cruel. «Mamá, tú limpias casas ajenas. Nosotros tenemos trabajos profesionales. No es lo mismo». «Trabajo es trabajo, Roberto». «No, mamá, no es lo mismo. Mi trabajo requiere estudios universitarios, responsabilidades ejecutivas. Lo tuyo es solo limpiar. Solo limpiar. Como si 30 años de levantarme a las 5 de la mañana, de arrodillarme a fregar pisos ajenos, de aguantar humillaciones de patrones prepotentes, fuera solo algo sin valor. Roberto, ¿quién pagó esos estudios universitarios que tanto presumes?» «Tú. Ya lo sé. Me lo has echado en cara 1000 veces». «Nunca te lo he echado en cara. Nunca. Esta es la primera vez en 30 años que te recuerdo todo lo que he hecho por ti». «Pues ya estuvo bueno. Ya pagaste tu karma de madre. Ahora déjanos vivir en paz». Paola aplaudió lentamente, con sarcasmo. «Exacto. Ya cumplió su papel de mamá abnegada. Ahora toca retirarse con dignidad. Retirarse con dignidad. Como si fuera una actriz que había terminado su función y tenía que salir del escenario. Esa noche no pude cenar. Se me había cerrado el estómago. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Por la ventana de mi cuarto se veía el jardín que había cuidado durante 28 años. Las bugambilias que planté cuando llegamos, el limonero que crecía junto a la cocina, las macetas de hierbas de olor que Sofía me ayudaba a regar. Todo eso también lo iba a perder. Me levanté y fui a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por la sala, escuché voces que venían del cuarto de Roberto y Paola.
La puerta estaba entreabierta. Se está poniendo muy pesada. Ahora resulta que nos mantiene ella. Ya sabía yo que iba a empezar con sus dramas, respondió Paola. Todas las viejas son iguales. Primero se hacen las indispensables y luego te cobran cada favor. Mañana hablo con Carlos para ver si ya encontró algún lugar. No aguanto más esta situación. ¿Y si se niega a irse? Entonces le corto los servicios. Sin luz ni agua, a ver cuánto aguanta. ¿No es muy cruel? ¿Cruel? Cruel es que a nuestra edad tengamos que vivir con mi mamá. Cruel es que no podamos andar en pijama por nuestra propia casa porque ahí está ella. Cruel es que Sofía esté más apegada a su abuela que a nosotros. Me quedé paralizada en el pasillo, descalza sobre los mosaicos fríos, escuchando cómo mi hijo planificaba mi expulsión final. Regresé a mi cuarto sin hacer ruido. Me senté en la cama y miré mis manos. Estas manos que habían trabajado tanto, que habían cuidado tanto, que habían dado tanto amor. Por primera vez en 64 años, me pregunté, ¿para qué había vivido? ¿Para criar hijos que me consideraran un estorbo? ¿Para trabajar 30 años y terminar siendo echada de mi propia casa? ¿Para amar a una familia que no me amaba de vuelta? Tomé mi libreta azul y escribí, hoy descubrí que puedes dar toda tu vida por alguien y que esa persona puede decidir que tu vida no vale nada. Descubrí que el amor de madre no siempre se paga con amor de hijo. Y descubrí que a veces, las personas que más amas son las que más daño te pueden hacer. Afuera comenzó a llover otra vez, y yo cerré los ojos deseando poder desaparecer como las gotas que se deslizaban por la ventana. El sábado amaneció gris, como si hasta el cielo de la Ciudad de México se hubiera puesto de luto por mi situación. Era mi último fin de semana en la casa, y nadie parecía notarlo. Roberto se había levantado temprano para ir a jugar fútbol con sus amigos en un club deportivo de Santa Fe. Paola había salido al salón de belleza para sus uñas de gel semanales, y Sofía se había quedado viendo caricaturas en la sala. Decidí hacer lo que siempre hacía los sábados, limpiar la casa de arriba a abajo. Era una costumbre que había mantenido durante décadas, mi forma de honrar el hogar que tanto amaba. Pero esta vez era diferente. Sabía que era la última vez que iba a aspirar esas alfombras, la última vez que iba a limpiar esos baños, la última vez que iba a ordenar esos cuartos. Mientras sacudía los muebles de la sala, encontré varias fotos familiares que Paola había quitado de sus marcos para poner otras más actuales. Ahí estaba yo con Roberto en su graduación de la universidad, con mis ojos brillando de orgullo mientras él sostenía su diploma. Estaba la foto de cuando Sofía cumplió 2 años, donde yo aparecía cargándola mientras ella soplaba las velitas. Otra de la primera comunión de Carlos, donde yo llevaba mi vestido azul marino que había usado en todas las ocasiones especiales durante años. Todas esas fotos estaban ahora en una caja de cartón, destinadas a la basura. Abuela Carmen, ¿por qué estás guardando las fotos?, me preguntó Sofía, apareciéndose de repente con su pijama de unicornios. Porque a veces hay que guardar los recuerdos para que no se pierdan, mi amor. ¿Te vas a ir de viaje? La pregunta me partió el alma. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que su abuela no se va de viaje, sino que la están corriendo de la casa? Algo así, mi cielo. ¿Puedo ir contigo? Me arrodillé para quedar a su altura. Sus ojos cafés, tan parecidos a los míos, me miraban con esa inocencia que solo tienen los niños. No, mi amor. Tú tienes que quedarte aquí con tu mami y tu papi. ¿Pero vas a regresar? No supe qué responder. Las lágrimas se me agolparon en los ojos y tuve que voltear para que no me viera llorar. Vamos a hacer algo rico de almorzar, ¿sí? Fuimos juntas a la cocina. Decidí enseñarle a hacer quesadillas de flor de calabaza, una receta que mi madre me había enseñado cuando yo tenía su edad en nuestro pueblito de Michoacán. Primero lavamos las flores, así, con mucho cuidado para no romper los pétalos. Sofía siguió mis instrucciones con la seriedad de un pequeño chef. Sus manitas torpes pero dispuestas intentaban imitar cada movimiento mío. ¿Por qué huelen tan rico, abuela? Porque las plantas que crecen con amor siempre huelen y saben mejor. ¿Como tú? Su pregunta inocente me hizo sonreír a través de las lágrimas. ¿Como yo qué, mi amor? Tú creciste con amor. Por eso hueles rico, como a canela y flores.
Mientras preparábamos las quesadillas, le conté historias de mi infancia. Le hablé de mi abuela Remedios, que tenía un huerto enorme donde crecían calabazas, jitomates y chiles. Le dije cómo todas las mujeres de la familia nos juntábamos en la cocina de adobe para hacer la comida de las fiestas. ¿Y dónde está esa casa, abuela? Ya no existe, mi cielo. A veces las casas, como las personas, se van al cielo. ¿Tu abuela está en el cielo? Sí, mi amor. Y desde ahí me cuida. Cuando tú te vayas al cielo, ¿también me vas a cuidar? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Cómo podía una niña tan pequeña entender conceptos tan grandes sobre la pérdida y la separación? Siempre te voy a cuidar, Sofía. Aunque no me veas, siempre voy a estar cuidándote. Comimos las quesadillas juntas en la mesa de la cocina. Era la primera vez en meses que alguien disfrutaba realmente mi comida, que alguien me decía, «Está deliciosa, abuela», con sinceridad genuina. Por la tarde, cuando Roberto regresó del fútbol, me encontró jugando lotería con Sofía en la sala. «Mamá, tenemos que hablar. ¿No puede esperar? Estoy con mi nieta. Sofía, ve a tu cuarto. Los adultos necesitamos hablar. ¿Puedo quedarme con mi abuela?» «No, ve a tu cuarto. Ahora». Sofía me abrazó fuerte antes de subir las escaleras. «Te amo, abuela Carmen», me susurró al oído. Y yo sentí que cada palabra se grababa en mi corazón con fuego. Roberto se sentó frente a mí con una expresión que conocía bien, la cara que ponía cuando tenía que dar malas noticias en su trabajo. «Mamá, hablé con Carlos. Encontramos un lugar». «¿Qué tipo de lugar?» «Es una residencia para adultos mayores en Tlalnepantla. Está cerca del metro. Tiene servicios médicos, actividades para personas de tu edad». «¿Una residencia?» «Roberto, yo no necesito una residencia. Estoy completamente sana. Mamá, tienes 64 años. Es tiempo de que tengas gente especializada que se ocupe de ti». «¿Gente especializada? ¿Para qué? Yo me ocupo perfectamente de mí misma. El lunes vamos a visitarla. Puedes mudarte el miércoles». «El miércoles es en 4 días». «Sí, ya hablé con ellos. Tienen un lugar disponible y necesitamos decidir rápido». «¿Y si yo no quiero ir?» Roberto suspiró como si estuviera hablando con una niña caprichosa. «Mamá, esta conversación ya la tuvimos. No hay otras opciones». «Sí las hay, Roberto. Yo podría buscar un departamento pequeño, seguir trabajando». «¿Trabajar? ¿A tu edad? ¿Limpiando casas como has hecho toda la vida?» Su tono era de puro desprecio, como si mi trabajo fuera algo vergonzoso, algo de lo que había que avergonzarse. «Roberto, yo trabajo honradamente. No le robo a nadie. No le debo a nadie. Mamá, ya basta. La decisión está tomada». «¿La decisión está tomada? ¿Por quién? ¿Sin consultarme? Soy tu hijo mayor. Alguien tiene que tomar decisiones responsables por ti. Decisiones responsables por mí». Como si yo fuera una incapaz mental. Esa noche Paola regresó del salón con las uñas pintadas de color coral y el cabello recién peinado. Se veía radiante, como alguien que había pasado un día perfecto sin preocupaciones. «¿Ya le dijiste de la residencia?», le preguntó a Roberto en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo escuchara desde la cocina. «Sí, el miércoles se va». «Perfecto. Podemos empezar a rediseñar su cuarto el jueves». «Ya vi unas ideas en Pinterest que me encantaron». «¿De qué color quieres pintar?» «Gris claro con acentos en amarillo. Va a quedar precioso para la oficina». Hablaban de mi cuarto como si yo ya hubiera muerto, como si mis 28 años durmiendo ahí no hubieran dejado ninguna huella, ningún significado. El domingo fue mi último día completo en la casa. Decidí hacer algo especial, preparar mole poblano desde cero, la receta que mi madre me había enseñado y que había perfeccionado durante décadas. Era un proceso laborioso que tomaba todo el día, pero quería que fuera mi regalo de despedida. Compré todos los ingredientes en el mercado de Coyoacán: chiles mulatos, anchos y pasillas, chocolate de Oaxaca, almendras, cacahuates, ajonjolí, especias. Gasté casi 500 pesos de mi escaso dinero, pero quería que fuera perfecto. Pasé horas moliendo los chiles, tostando las especias, mezclando los ingredientes en el metate que había sido de mi abuela. El olor del mole llenó toda la casa, ese aroma profundo y complejo que evoca memorias ancestrales. Cuando Roberto y Paola llegaron por la noche,
Encontraron la mesa puesta con la vajilla buena, la que solo usábamos en Navidad y cumpleaños importantes. ¿Qué es esto?, preguntó Paola. Hice mole poblano. Quería cocinar algo especial para mi última noche aquí. Roberto y Paola se miraron incómodos. Mamá, no tenías que molestarte. No fue molestia, fue placer. Cenamos en silencio. El mole estaba perfecto, pero nadie lo comentó. Nadie dijo, gracias por cocinar, o está delicioso, o vamos a extrañar tu comida. Solo comieron mecánicamente, como si fuera una obligación que había que cumplir. Cuando terminamos, Paola inmediatamente comenzó a recoger los platos. Yo los lavo, me ofrecí. No, suegra. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Como si todos mis años de servicio hubieran sido anulados de un plumazo. Esa noche, acosté a Sofía por última vez. Le leí un cuento de princesas y dragones. Le canté la canción de cuna que mi madre me cantaba a mí. Le di el beso de buenas noches en la frente. Abuela Carmen, ¿vas a venir mañana cuando regrese del kinder? No, mi amor. Mañana ya no voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque a veces los adultos tienen que hacer cambios en sus vidas. ¿Pero me vas a extrañar? Todos los días de mi vida. ¿Y yo te voy a poder visitar? Espero que sí, mi cielo. Espero que sí. Cuando salí de su cuarto, me encontré con Roberto en el pasillo. Mamá, mañana temprano viene Carlos por ti. Ten tus maletas listas. ¿Ni siquiera me vas a acompañar? Tengo una junta importante en la oficina. Por supuesto. Una junta era más importante que despedirse de la madre que había dedicado su vida entera a él. Me fui a mi cuarto y terminé de empacar. 2 maletas con toda mi vida. Ropa básica, algunas fotos, mi libreta azul, mi rosario, los pocos recuerdos que cabían en tan poco espacio. Antes de acostarme, escribí una última entrada en mi libreta. Mañana empiezo una nueva vida que no elegí. Dejo atrás la casa que compré, la familia que crié, la nieta que amo. No sé qué voy a encontrar, pero sé que no puede ser peor que sentirme invisible en mi propia casa. Tal vez esté cometiendo el error más grande de mi vida, o tal vez sea el primer paso hacia encontrarme a mí misma. Cerré los ojos y traté de memorizar cada detalle de mi cuarto. El olor a lavanda de las sábanas, el ruido del reloj de pared, la luz que entraba por la ventana desde el jardín, todo lo que iba a perder al día siguiente. Afuera, la Ciudad de México rugía con su ruido nocturno eterno, pero dentro de mi pecho solo había silencio. El lunes amaneció con una claridad extraña, como si el universo hubiera decidido iluminar perfectamente el día más oscuro de mi vida. Me levanté a las 5, como siempre, pero esta vez no para preparar el desayuno de la familia, sino para esperar a que Carlos viniera por mí. Bajé a la cocina y preparé café para mí sola. Por primera vez en 30 años, no puse la mesa para Roberto, no calenté tortillas, no batí huevos para hacer migas. Solo me senté con mi taza humeante y miré por la ventana hacia el jardín que no volvería a cuidar. Las bugambilias estaban floreciendo, moradas y fucsias, como pequeñas explosiones de color contra la pared blanca. Había plantado esos arbustos cuando Roberto tenía 18 años, con la ilusión de que algún día mis nietos jugarían bajo su sombra. Y así había sido, pero ahora Sofía tendría que jugar sola. Roberto bajó a las 7, ya vestido para el trabajo. Me miró de reojo mientras se servía café. ¿Ya estás lista? Sí. Carlos viene a las 8. Ya lo sé. No había nada más que decir. 30 años de conversaciones matutinas se habían reducido a eso. Confirmaciones logísticas para mi expulsión. Paola apareció en bata de seda, con el cabello recogido en un moño perfecto, aún después de haber dormido. Siempre me había preguntado cómo lograba verse tan arreglada desde la primera hora del día. «Buenos días, suegra. ¿Segura que no se le olvida nada?» «No, ya revisé todo. Perfecto. El camión de la basura pasa hoy en la tarde, por si quiere dejar algo más. Camión de la basura». Como si mis pertenencias fueran desechos que había que eliminar. Sofía bajó corriendo las escaleras en su uniforme del kinder, falda azul marino, blusa blanca, calcetas altas. Se veía tan pequeña, tan vulnerable. «Abuela Carmen, ¿ya te vas?» «Sí, mi amor. ¿Pero vas a regresar hoy en la noche?» Paola la tomó de la mano bruscamente. «Sofía,
Ya te explicamos que la abuela se va a vivir a otro lugar. No va a regresar. ¿Nunca? Tal vez los domingos la podamos visitar si te portas bien. Si te portas bien. Mi relación con mi nieta convertida en premio o castigo según su comportamiento. Sofía se soltó de su madre y corrió a abrazarme. Su cuerpecito tembló contra el mío y supe que estaba conteniendo las lágrimas. No quiero que te vayas, abuela Carmen. Yo tampoco quiero irme, mi cielo. Entonces, ¿por qué te vas? Era la pregunta que yo misma no sabía cómo responder. ¿Por qué me iba? ¿Porque no tenía derecho a quedarme en la casa que compré? ¿Porque mi hijo había decidido que yo ya no era bienvenida? ¿Porque no tuve el valor de defender mi lugar? A veces los adultos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. ¿Como cuando yo tengo que ir al dentista? Algo así, mi amor. Carlos llegó puntual a las 8. Mi hijo menor, de 36 años, moreno como yo pero con los ojos claros de su padre. Siempre había sido el más callado de mis 3 hijos, el que menos problemas me daba, pero también el más distante. Buenos días, mamá. ¿Lista? Buenos días, mijo. Cargó mis 2 maletas sin esfuerzo. Todo mi mundo cabía en sus brazos. Roberto se despidió de mí con un beso en la mejilla, rápido y frío, como el que le daría a una conocida. Cuídate, mamá. Te hablamos pronto. Te hablamos pronto. Una mentira que ambos sabíamos que era mentira. Paola me dio un abrazo fingido, de esos que no implican contacto real. Que esté bien, suegra. Ya verá que en la residencia va a estar mejor. Sofía fue la única que lloró cuando me fui. Sus lágrimas fueron las únicas auténticas de esa mañana. El carro de Carlos olía a ambientador de pino y música grupera sonaba bajito en la radio. Durante el trayecto hacia Tlalnepantla no hablamos mucho. Él manejaba con cuidado, evitando baches y frenando suavemente, como si supiera que yo ya estaba lo suficientemente quebrada. Mamá, la residencia está bien. La fui a ver la semana pasada. ¿Tú la escogiste? Roberto y yo fuimos juntos. Tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. ¿Enfermeras? Carlos, yo no estoy enferma. Lo sabemos, mamá. Pero está bien tener seguridad médica, ¿no? No respondí. Por la ventana veía pasar los edificios grises de la ciudad, las calles que no conocía, los rostros de personas que nunca había visto. Todo me parecía ajeno, como si estuviera viajando a un país extranjero. La residencia San Francisco estaba en una calle tranquila, rodeada de casas pequeñas y comercios familiares. Era un edificio de 2 pisos, pintado de color durazno, con ventanas pequeñas protegidas por rejas blancas. En la entrada había un letrero discreto y algunas macetas con geranios. No se veía mal, pero tampoco se veía como un hogar. La directora era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje sastre azul marino y una sonrisa profesional que había perfeccionado después de años de recibir a personas como yo, mayores que llegaban porque sus familias habían decidido que era hora de deshacerse de ellos. Señora Morales, bienvenida. Soy licenciada Patricia Hernández, directora de la residencia. Mucho gusto. Carlos me ha contado mucho de usted. Vamos a hacer todo lo posible para que se sienta cómoda aquí. Me enseñó las instalaciones como si fuera una agente de bienes raíces vendiendo una propiedad. El comedor común con mesas para 4 personas. La sala de televisión con sillones de piel sintética. El jardín interior con bancas de concreto y plantas que alguien más cuidaba. Aquí hacemos actividades grupales. Los lunes tenemos yoga, los martes manualidades, los miércoles bingo, los jueves cine, los viernes baile, yoga, manualidades, bingo. Como si fuéramos niños de kinder que necesitaran entretenimiento programado. Mi cuarto estaba en el 2º piso. Era pequeño pero limpio. Una cama individual, un armario, un escritorio, una ventana que daba al estacionamiento. Las paredes estaban pintadas de color crema y había una imagen de la Virgen de Guadalupe colgada junto a la puerta. El baño es compartido, pero solo entre 2 habitaciones. Su compañera de baño es la señora Elvira, una dama muy agradable de 82 años. Carlos puso mis maletas sobre la cama y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Lástima? ¿Necesitas algo más, mamá? No, mijo. Gracias por traerme. Te hablo en la semana para ver cómo te vas adaptando. Me dio un beso en la frente y se fue.
Escuché sus pasos bajando las escaleras. Escuché su carro arrancando. Escuché el sonido de la última conexión familiar alejándose de mi vida. Me senté en la cama y miré a mi alrededor. Esto era mi nuevo hogar. 12 metros cuadrados donde viviría el resto de mis días. Desempaqué mis cosas lentamente. La ropa en el armario, que se veía perdida en un espacio diseñado para alguien con más pertenencias. Mis fotos en el escritorio. Roberto en su graduación. Mis 3 hijos cuando eran pequeños. Sofía soplando las velitas de su último cumpleaños. Saqué mi libreta azul y la puse en el cajón del escritorio. Mis secretos, mis números, mis dolores, ahora en un mueble que no me pertenecía, en un cuarto que alguien más había habitado antes que yo. A la hora del almuerzo, bajé al comedor. Había unas 20 personas sentadas en las mesas, la mayoría mujeres mayores de 70 años. Algunas hablaban entre ellas. Otras comían en silencio. Otras miraban hacia la nada con esa expresión vacía que da la resignación. Me senté en una mesa donde había una señora delgada de cabello completamente blanco. ¿Usted es nueva?, me preguntó. Sí, me llamo Carmen. Yo soy Esperanza. Llegué hace 2 años. ¿Y se acostumbra uno? Esperanza me miró con ojos cansados pero amables. Mija, uno se acostumbra a todo en la vida. La pregunta es si uno quiere acostumbrarse. Esa tarde, después del almuerzo de pollo guisado que sabía a hospital, me fui a caminar por el jardín interior. Era un espacio pequeño, con pasto artificial y algunas plantas en macetas que claramente recibían cuidado profesional, pero no amor. Me senté en una de las bancas de concreto y saqué mi celular. Tenía 3 mensajes. Roberto. Mamá, espero que te hayas instalado bien. Te hablamos pronto. Alejandra. Mami, Carlos me contó que ya estás en la residencia. Qué bueno que vas a estar más cómoda. Paola. Suegra, se me olvidó darle esto. Es la receta del pay de limón que hacía mi abuela. Por si quiere hacerlo en la residencia. Adjuntaba una foto de una receta escrita a mano. La receta del pay de limón. Como si en la residencia tuviera una cocina donde hacer postres. Como si alguien fuera a comer lo que yo cocinara. Como si mis manos sirvieran para algo más que ocupar espacio. Por primera vez en mi vida, no respondí ningún mensaje. Esa noche, acostada en una cama extraña, mirando un techo que no conocía, escuchando los sonidos de personas desconocidas a través de paredes delgadas, tomé una decisión. No iba a morirme aquí. No iba a convertirme en una de esas señoras que esperan la muerte viendo televisión y jugando bingo. No iba a dejar que mis hijos me enterraran en vida. A los 64 años, por primera vez en mi existencia, iba a vivir para mí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a salir de ahí. Y cuando lo hiciera, no sería la misma Carmen que había entrado. Saqué mi libreta azul y escribí: primer día en el destierro. Mis hijos creen que me tienen controlada, que ya cumplieron con su deber de hijos, pero se equivocan. Esta no es mi final, es mi comienzo. Afuera llovía otra vez, pero dentro de mi pecho, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Pasaron 3 semanas sin que ninguno de mis hijos me llamara. 3 semanas en las que me desperté cada mañana en esa cama extraña, desayuné avena aguada en el comedor comunal y participé en las actividades que la licenciada Hernández había diseñado para mantenernos ocupados y contentos. Pero yo no estaba contenta. Y definitivamente no estaba ocupada de la manera que importaba. El jueves por la mañana, durante la clase de manualidades donde nos hacían tejer bufandas que nadie usaría, mi celular sonó. Era Roberto. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Mentí. Qué bueno. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Dónde dejaste las escrituras de la casa? ¿Las escrituras? Sí, las necesito para un trámite del banco. No las encuentro por ningún lado. Por supuesto. No me había llamado para saber cómo estaba, si me gustaba la comida, si extrañaba mi jardín, si me hacía falta Sofía. Me había llamado porque necesitaba algo de mí. Están en el archivero de mi cuarto, en el cajón de abajo, en una carpeta amarilla. ¿Tu cuarto? Mamá, ese ya no es tu cuarto. Es mi oficina. Ya no es tu cuarto. Como si mis 28 años durmiendo ahí hubieran sido borrados con pintura gris y muebles nuevos.
Perdón, en el cajón de abajo del archivero que está en tu oficina. Perfecto. Gracias. Roberto. ¿Cómo está Sofía? Bien, bien. Oye, te tengo que colgar. Tengo una llamada importante entrando. Y colgó. Ni siquiera me preguntó si necesitaba algo, si tenía suficiente dinero, si me gustaba la residencia. La conversación había durado exactamente 2 minutos y 4 segundos. Lo sabía porque había cronometrado cada palabra, esperando que el contador subiera, que mi hijo me diera aunque fuera 5 minutos de su tiempo. Esa tarde, durante la hora del té, que en realidad era agua de Jamaica tibia con galletas saladas, conocí mejor a Esperanza. Tenía 82 años y había sido maestra de primaria durante 40 años. Sus hijos la habían traído a la residencia después de que se cayó en su casa y se fracturó la cadera. ¿Sabes cuál fue su justificación? Me preguntó mientras mojaba una galleta en su té, que ya no era seguro que viviera sola, como si en 40 años de dar clases no hubiera aprendido a cuidarme. ¿Y los visitas? Al principio venían cada domingo, después cada 15 días, después una vez al mes. La última vez que vinieron fue en mi cumpleaños. Hace 3 meses. Me trajeron un pastel del supermercado y se quedaron 40 minutos exactos. 40 minutos exactos. Como si hubieran cronometrado su obligación filial. ¿Y tú no puedes salir? Claro que puedo salir, pero ¿a dónde? ¿A caminar sola por calles que no conozco? ¿A sentarme en un parque a ver cómo pasa la vida que ya no es mía? Esa noche, mientras las demás residentes veían la telenovela de las 9, yo me fui a mi cuarto y saqué mi libreta azul. Escribí una lista de todo lo que había perdido. Mi casa, mi jardín, mi cocina, mi relación diaria con Sofía, mi independencia económica, mi propósito diario, mi identidad como Carmen la abuela, Carmen la que cuida, Carmen la que sirve. Pero después escribí otra lista. Las cosas que había ganado, tiempo para pensar, claridad sobre quién era mi familia realmente, libertad de las expectativas de otros, la oportunidad de conocerme sin roles que cumplir. Fue la primera vez que veía algo positivo en mi situación. Al día siguiente era viernes, día de baile en la residencia. Pusieron música de Los Panchos, Los Tres Haces, Agustín Lara, canciones que me recordaban cuando era joven y trabajaba en casa de una familia rica en Las Lomas, donde la señora me permitía escuchar su radio mientras limpiaba. Una de las enfermeras, una chica joven llamada Mónica, me invitó a bailar. Señora Carmen, ¿no quiere intentar? No sé. Hace mucho que no bailo. Vamos, yo la guío. Y bailé. Por primera vez en años, moví mi cuerpo al ritmo de la música. Cerré los ojos y por un momento no estaba en la residencia. No era la señora abandonada por sus hijos. Era Carmen, de 30 años, bailando en la plaza de mi pueblo en Michoacán durante las fiestas patronales. Cuando terminó la canción, me di cuenta de que estaba sonriendo. Una sonrisa real, no de las que había fingido durante años para mantener la paz familiar. Lo hizo muy bien, me dijo Mónica. ¿Sabe que aquí tenemos un grupo de danza folclórica? Se juntan los martes para practicar. ¿En serio? Sí. La señora Rosa, que está allá sentada, fue bailarina profesional. Enseña pasos tradicionales mexicanos. Esa noche llamé a Alejandra, mi hija que vivía en Guadalajara. Necesitaba escuchar una voz familiar, aunque fuera por 5 minutos. Mami, ¿cómo estás? Bien, mija. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Oye, qué bueno que llamas. Quería preguntarte si podrías ayudarme con algo. Por supuesto. Ni siquiera había preguntado cómo me sentía en la residencia, pero ya quería pedirme algo. ¿Qué necesitas? ¿Podrías mandarme 3,000 pesos? Es que a Javier no le ha salido trabajo y tenemos que pagar la renta. 3,000 pesos. Casi la mitad de mi pensión mensual. Alejandra, mija, ya no vivo en la casa. Ahora tengo gastos de la residencia. Ay, mami, pero apenas son 3,000 pesos. Tú siempre nos has ayudado cuando lo necesitamos. Tú siempre nos has ayudado. ¿Has? En pasado, como si fuera algo que ya no esperaran de mí, pero que todavía podían exigir cuando les convenía. Déjame ver qué puedo hacer. Gracias, mami. Eres la mejor. Te quiero mucho. Y colgó. Nuevamente, una conversación que había durado menos de 3 minutos y que se había centrado completamente en lo que ella necesitaba de mí. Me quedé sentada en mi cama,
mirando el teléfono. Durante 30 años había sido la salvación económica de mis hijos, la que siempre tenía unos pesitos guardados para sus emergencias, la que nunca decía que no cuando necesitaban ayuda. Pero ¿quién me ayudaba a mí cuando lo necesitaba? El sábado por la mañana tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. En lugar de quedarme en la residencia viendo televisión como hacían las demás, me vestí con mi blusa azul que más me gustaba. Me peiné con cuidado y salí a caminar por el barrio. Tlalnepantla era diferente a Coyoacán, más popular, más ruidoso, con pequeños comercios familiares y puestos de comida en cada esquina. Caminé por calles que no conocía, mirando rostros que no me conocían, sintiendo por primera vez en años que nadie tenía expectativas sobre mí. Entré a una iglesia pequeña, la parroquia de San Bartolomé. Era sencilla pero hermosa, con vitrales que creaban arcoíris de colores en el piso de mármol. Me senté en una banca del fondo y por primera vez en meses no recé por mis hijos. No pedí que Roberto me tratara mejor. No supliqué porque Alejandra fuera más independiente. No rogué porque Carlos me llamara más seguido. Recé por mí. Virgen de Guadalupe, dame fuerzas para encontrar quién soy sin ellos. Dame sabiduría para entender que el amor no puede ser a costa de mi dignidad. Dame valor para vivir el tiempo que me queda pensando en mí también. Cuando salí de la iglesia, el mundo se veía diferente. Los colores parecían más vivos, los sonidos más claros. Era como si me hubiera quitado un filtro gris que llevaba puesto desde hacía años. Caminé hasta el mercado local. Era pequeño pero vibrante, lleno de vendedores que gritaban los precios de sus productos, señoras escogiendo verduras, niños corriendo entre los puestos. Me detuve frente a un puesto de flores. ¿Qué le doy, señora? Un ramo de crisantemos amarillos, por favor. ¿Para quién es? Para mí. El vendedor me miró extrañado. Probablemente era la primera vez que una mujer de mi edad compraba flores para sí misma. ¿Es su cumpleaños? No. Es porque me gustan. Regresé a la residencia con mi ramo de crisantemos amarillos. Esperanza me vio llegar y sonrió. ¿Y esas flores? ¿Me las compré? Porque me gustan. ¿Te las compraste a ti misma? ¿Sí? Esperanza aplaudió lentamente. Mija, creo que estás empezando a entender algo importante. Esa noche puse los crisantemos en un vaso con agua sobre mi escritorio. Su color dorado iluminaba toda la habitación. Me senté a escribir en mi libreta azul. Hoy descubrí que puedo caminar sola sin miedo, que puedo entrar a una iglesia y rezar por mí misma, que puedo comprarme flores porque me hacen feliz. 64 años para aprender que yo también tengo derecho a cuidarme. Mañana voy a hacer algo que nunca he hecho. Le voy a decir no a Alejandra cuando me llame a pedir dinero. No porque no la ame, sino porque me amo a mí también. Afuera, el ruido de Tlalnepantla continuaba su sinfonía nocturna. Camiones, música, voces, vida. Y yo ya no me sentía ajena a todo eso. Por primera vez desde que llegué a la residencia, me dormí sintiendo que quizás, solo quizás, mi vida estaba empezando en lugar de terminando. Alejandra me llamó el domingo en la tarde, exactamente como yo había predicho. Su voz sonaba dulce, cariñosa, con ese tono que había perfeccionado desde niña cuando quería convencerme de algo. Mami, ¿ya pensaste en lo que te pedí ayer? Respiré profundo. Los crisantemos amarillos en mi escritorio parecían darme fuerzas, recordándome que yo también tenía derecho a decidir sobre mi vida. Sí, Alejandra. Y la respuesta es no. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cómo que no, mami? No puedo mandarte los 3,000 pesos. ¿Por qué no? Si siempre me has ayudado. Porque ahora tengo mis propios gastos. Porque mi pensión apenas me alcanza para vivir aquí. Pero, mami, son nada más 3,000 pesos. Tú siempre tienes dinero guardado. Tú siempre tienes dinero guardado. Como si mi dinero fuera infinito. Como si mis ahorros existieran específicamente para resolver sus problemas. Alejandra, trabajé 30 años para ganar ese dinero. Y ahora que más lo necesito, quiero guardarlo para mí. ¿Para ti? ¿Para qué? Si ya tienes dónde vivir, ¿qué comes? Para mi dignidad, Alejandra, para sentir que mi vida me pertenece. Otro silencio, esta vez más corto,
pero cargado de algo que no había escuchado antes en la voz de mi hija. Irritación. No entiendo por qué te estás poniendo así, mami. Nosotros somos tu familia. Exactamente. Son mi familia, no mis empleadores. ¿Qué quieres decir con eso? Que durante 30 años ustedes me han tratado como si fuera su empleada personal, alguien que cocina, limpia, cuida niños y presta dinero cuando lo necesitan, pero nunca como su madre. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste gracias por algo? Alejandra comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración porque su cajero automático emocional se había descompuesto. No puedo creer que me estés haciendo esto, mami, cuando más te necesito. ¿Y cuándo me necesitaste de verdad, Alejandra? ¿Cuándo me necesitaste como persona? No como proveedora de dinero o servicios. Todo el tiempo. Siempre te he necesitado. No, mija. Has necesitado mi dinero, mi trabajo, mi silencio. Pero a mí, a Carmen, nunca me has necesitado. Colgó. Mi propia hija me colgó el teléfono porque le dije que no podía darle dinero. Me quedé sentada en mi cama, con el teléfono en las manos, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Era la primera vez en mi vida que le había dicho no a uno de mis hijos. Y aunque me dolía, también me hacía sentir poderosa. El lunes me uní al grupo de danza folclórica. La señora Rosa, de 78 años, pero con la energía de una mujer de 50, nos enseñó los pasos básicos de la danza de Veracruz. Carmen, tienes ritmo natural, me dijo después de la clase. ¿Habías bailado antes? Solo en las fiestas de mi pueblo, cuando era joven. Se nota. El cuerpo no olvida la música. Esa tarde, mientras tomaba el té con Esperanza, le conté sobre mi conversación con Alejandra. Le dije que no. Le confesé. ¿Y cómo se sintió? Liberador. Y terrible al mismo tiempo. Esperanza asintió con sabiduría. Mija, la libertad duele al principio. Estamos tan acostumbradas a vivir para otros que cuando empezamos a vivir para nosotras, se siente como traición. ¿Pero es traición? ¿Traición a quién? ¿A hijos que te abandonaron en una residencia? ¿A familia que solo te llama cuando necesita algo? Tenía razón. ¿A quién le estaba siendo desleal? ¿A las personas que habían sido desleales conmigo durante años? El miércoles Roberto me llamó. Su voz sonaba tensa, molesta. Mamá, Alejandra me habló. Dice que no le vas a ayudar con el dinero que necesita. Así es. ¿Por qué? Si es tu hija. Por eso mismo, Roberto. Porque es mi hija y debe aprender a resolver sus propios problemas. Mamá, no entiendo por qué te estás poniendo tan egoísta. Egoísta. 30 años dándolo todo por mis hijos y la primera vez que digo, no, soy egoísta. Roberto, ¿alguna vez te has preguntado si yo necesito algo? ¿Cómo qué? Como compañía. Como que me pregunten cómo estoy. Como sentir que importo por algo más que mi dinero. Mamá, tú sabes que te queremos. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme? ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste a Sofía? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo de mí? Silencio. Es diferente, mamá. Tenemos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. Y yo no tengo vida ni responsabilidades conmigo misma, ¿verdad? No es eso. Exactamente eso es, Roberto. Para ustedes, yo solo existo en función de lo que puedo darles. Dinero, cuidados, servicios. Pero como persona, como mujer con necesidades y sentimientos, soy invisible. Mamá, estás exagerando. ¿Exagerando? Roberto, llevo 3 semanas viviendo aquí, y esta es la segunda vez que me hablas. Y las 2 veces ha sido porque necesitabas algo de mí. Está bien, está bien. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como si visitarme fuera un favor que me estaba concediendo. No quiero que hagas nada, Roberto. Quiero que quieras hacerlo. ¿Qué? Quiero que quieras visitarme porque soy tu madre y me amas. No porque te lo pida. No porque te hagas sentir culpable. Porque realmente quieres pasar tiempo conmigo. Mamá, y si no quieres, está bien. Pero entonces no me hables solo cuando necesites algo. Colgué. Le colgué el teléfono a mi hijo mayor, al que había sacrificado todo, y me sentí bien. Esa noche, durante la cena en el comedor común, la señora Rosa me contó su historia.
Yo fui bailarina profesional. Viajé por todo México. Conocí a artistas famosos. Tuve una vida muy plena. Cuando mi esposo murió, mis hijos decidieron que ya no podía vivir sola. Me trajeron aquí sin preguntarme. ¿Y no les dijiste que no querías venir? Claro que les dije. Pero me contestaron lo mismo que probablemente te dijeron a ti. Es por tu bien, mamá. Ya no puedes cuidarte sola. ¿Y ahora qué piensas? Que el problema no es la edad, Carmen. El problema es que nuestros hijos crecieron pensando que las madres existimos para servirlos. Y cuando ya no pueden usar nuestros servicios, nos descartan. Sus palabras me golpearon como una revelación. Era exactamente eso. Mis hijos no me habían llevado a la residencia porque no pudiera cuidarme. Me habían llevado porque ya no me necesitaban como empleada doméstica y niñera. Y mi presencia en sus vidas se había vuelto inconveniente. El jueves recibí un mensaje de WhatsApp de Paola. Era una foto de mi antiguo cuarto, ahora convertido en oficina. Habían puesto un escritorio moderno de cristal donde antes estaba mi cama, una silla ergonómica de piel donde antes estaba mi tocador, y las paredes estaban pintadas de gris con acentos amarillos, exactamente como había planeado. El mensaje decía: «Suegra, mire cómo quedó la oficina. Roberto está súper contento». Me quedé mirando la foto durante varios minutos. Mi cuarto, donde había dormido durante 28 años, donde había llorado mis tristezas y soñado mis esperanzas, había sido borrado completamente. No quedaba ni una huella de que yo hubiera existido ahí, pero en lugar de sentir dolor, sentí algo inesperado: alivio. Ese cuarto ya no era mío. Esta residencia tampoco era mía, pero por primera vez en décadas, mi vida sí era mía. Esa noche escribí en mi libreta azul: «Hoy aprendí que decir no me convierte en mala madre. Me convierte en una mujer que se respeta a sí misma. Mis hijos podrán estar molestos, podrán dejar de hablarme, podrán juzgarme, pero yo ya no voy a vivir mendigando el amor que debería ser incondicional. Durante 64 años viví para otros. Los años que me quedan los voy a vivir para mí. Y si eso los molesta, que se molesten. Su incomodidad con mi libertad no es mi problema». El viernes, durante la clase de danza, Rosa nos enseñó una coreografía de Oaxaca. Era compleja, requería coordinación y memoria, pero por primera vez en años, mi mente estaba completamente concentrada en algo que me daba placer. Cuando terminamos, me miré en el espejo del salón de actividades. Mis mejillas estaban sonrosadas por el ejercicio, mis ojos brillaban, mi postura era más erguida. Me veía viva. «Carmen», me dijo Rosa al final de la clase, «creo que estás lista para algo más ambicioso. ¿Qué tienes en mente?» El próximo mes hay un festival de danza folclórica en el Centro Cultural de Tlalnepantla. Están buscando participantes de la tercera edad. ¿Te interesa? ¿Un festival? ¿Presentarme en público? La vieja Carmen habría dicho: «No, no soy lo suficientemente buena. ¿Qué van a pensar los demás?». Pero la nueva Carmen, la que compraba flores para sí misma y les decía no a sus hijos cuando era necesario, respondió: «Sí, me interesa mucho». Rosa sonrió. «Perfecto. Vamos a crear algo hermoso juntas». Esa noche me dormí pensando en música, en movimiento, en el sonido de aplausos. Por primera vez en mi vida, iba a hacer algo solo porque me hacía feliz. No porque sirviera a otros, no porque resolviera problemas ajenos, porque me daba alegría. Y eso, después de 64 años, se sentía como una revolución. 6 meses después, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El Festival de Danza Folclórica de Tlalnepantla había sido un éxito rotundo. Nuestro grupo, Las Flores del Tiempo, se presentó con un baile de Michoacán que Rosa había coreografiado especialmente para nosotras. Cuando terminamos y escuché los aplausos del público, sentí algo que no había experimentado en décadas: orgullo por algo que había logrado yo sola, para mí. La presentación fue grabada por el canal local de televisión y subida a Facebook. En 3 días, teníamos más de 10,000 visualizaciones y cientos de comentarios de personas que nos felicitaban. ¡Qué inspiración! Nunca es tarde para brillar. Mis respetos a estas señoras.
Fue Rosa quien me enseñó a usar las redes sociales. Carmen, tienes que contarle al mundo tu historia. Hay miles de mujeres como nosotras que necesitan escuchar que sí se puede empezar de nuevo. Y así nació mi canal de YouTube, Renaciendo a los 64. Subía videos 2 veces por semana contando mi experiencia en la residencia, las clases de baile, las lecciones que había aprendido sobre ponerme límites a la familia. Pero sobre todo, hablaba de algo que nunca había hecho antes: vivir para mí misma. El canal creció lentamente, pero con seguidores muy fieles. Mujeres de toda Latinoamérica que me escribían mensajes como: Carmen, gracias por enseñarme que puedo decir no. Tu historia me dio valor para dejar de ser el banco familiar. Voy a empezar clases de pintura a los 70 por tu culpa. También recibía críticas. Gente que me decía que era una mala madre, que los hijos son lo primero, que una mujer decente no abandona a su familia. Pero ya no me afectaban. Había aprendido que cuando empiezas a brillar, siempre hay alguien que quiere apagar tu luz. La residencia se había convertido en algo que nunca pensé que podría ser. Mi hogar elegido. No porque me hubieran obligado a estar ahí, sino porque había decidido quedarme. La directora, Patricia Hernández, me había propuesto coordinar un programa de actividades para adultos mayores empoderados. Yo había aceptado, con una condición: que nunca más se usara el término adultos mayores como sinónimo de gente que espera la muerte. Esperanza se había convertido en mi mejor amiga. Juntas habíamos creado un taller que llamamos Divorciándose de la Culpa, donde ayudábamos a otras residentes a establecer límites saludables con sus familias. No todas estaban listas para el cambio, pero las que sí lo estaban encontraban en nosotras el apoyo que necesitaban. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, me dijo Esperanza una tarde mientras tejíamos bufandas para vender en el mercado de artesanías. Mis hijos creían que me estaban castigando trayéndome aquí, pero me dieron el regalo más grande de mi vida: la oportunidad de descubrir quién soy sin ellos. Yo había llegado a la misma conclusión. Mi situación económica también había mejorado. Los videos de YouTube generaban algunos ingresos por publicidad, y habíamos empezado a vender las artesanías que hacíamos en los talleres. No era mucho dinero, pero era mío, ganado por mi trabajo, para mis gustos, sin tener que dárselo a nadie más. Por primera vez en mi vida, compré ropa nueva sin sentir culpa. Me hice cortar el cabello en un salón de verdad, no en la cocina de alguna vecina. Me compré zapatos cómodos pero bonitos. Pequeñas cosas que me hacían sentir que valía la pena cuidarme. Mis hijos, por supuesto, no estaban contentos con mi transformación. Roberto me había llamado una sola vez en esos 6 meses, para quejarse de que la gente le preguntaba por qué su madre hacía videos en Internet hablando mal de su familia. No hablo mal de ustedes, le había respondido con calma. Hablo de mis experiencias. Si eso los hace quedar mal, quizás deberían reflexionar sobre sus acciones. Pero la gente nos juzga, como yo fui juzgada durante años por ustedes. La diferencia es que ahora ya no me importa la opinión de quienes no me conocen. Alejandra había dejado de hablarme completamente después de que subí un video titulado Cuando tus hijos solo te llaman para pedirte dinero. Había contado nuestra conversación sin mencionar nombres, pero ella se había sentido expuesta. Carlos, mi hijo menor, había sido el único que me había visitado. Vino una tarde de domingo, tímido y nervioso, como si estuviera visitando a una desconocida. Mamá, vine a disculparme. ¿Por qué, mijo? Por haber participado en echarte de la casa, por no haber defendido tu derecho a quedarte. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una disculpa, y menos de Carlos, que siempre había sido el más callado. Carlos, tú no tomaste esa decisión, fue Roberto, pero yo la permití, y eso me convierte en cómplice. Habíamos hablado durante 2 horas. Me contó que su matrimonio también estaba en crisis, que había comenzado terapia, que se había dado cuenta de que en nuestra familia todos habíamos normalizado patrones muy tóxicos. Mamá, ¿me perdonas? Ya te perdoné, mijo, pero más importante, ¿tú te perdonas? Estoy trabajando en eso. Antes de irse, me preguntó si podía traer a sus hijos a conocerme. Tenía 2 niños de 8 y 10 años que solo me conocían por fotos.
Me encantaría, Carlos. Pero con una condición. ¿Cuál? Que vengas porque quieres, no porque te sientes obligado. La culpa no es una buena base para las relaciones familiares. Desde entonces venía cada 15 días con sus hijos. Habíamos establecido una relación nueva, basada en respeto mutuo en lugar de obligaciones unidireccionales. Sofía seguía siendo mi gran dolor de corazón. La extrañaba todos los días. Pero había aprendido que amar a alguien a veces significa aceptar que no puede ser parte de su vida si los adultos que la cuidan no lo permiten. Sin embargo, 3 semanas antes de cumplir 6 meses en la residencia, recibí una sorpresa inesperada. Era sábado por la mañana cuando Patricia Hernández tocó a mi puerta. «Carmen, tienes una visita muy especial». Bajé al lobby y ahí estaba Sofía, de la mano de una mujer que no reconocí. Era joven, de unos 30 años, con el cabello rizado y una sonrisa amable. «¿Abuela Carmen?», gritó Sofía y corrió hacia mí. La cargué y la abracé como si fuera la primera vez que la veía. Olía igual, a champú de manzana y a inocencia. «Mi amor, ¿cómo llegaste aquí?». La mujer se acercó. «Señora Morales, soy Ana, la maestra de Sofía. Ella me ha hablado mucho de usted durante estos meses. Ayer en clase dibujó una carta para mi abuela Carmen que vive lejos y me pidió que la ayudara a encontrarla. Ana me explicó que había visto mis videos en YouTube, había reconocido mi nombre y después de hablar con la directora de la escuela, había decidido traer a Sofía a visitarme. ¿Mis papás saben que estoy aquí?», preguntó Sofía con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «No, mi amor, pero yo hablé con tu maestra y le dije que quería verte». «¿Estás enojada conmigo, abuela?». «¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada contigo?». «Porque mi mamá dice que ya no me quieres porque te fuiste». La frase me partió el corazón, pero también me llenó de una indignación fría y determinada. «Sofía, mírame. Yo jamás podría dejar de quererte. Nunca. Las abuelas no dejan de querer a sus nietas. Entonces, ¿por qué te fuiste?». «Porque a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para cuidarse a sí mismos. Pero eso no significa que dejen de amar. Pasamos toda la tarde juntas. Le enseñé mi cuarto. Conoció a Esperanza y a Rosa. La llevé al jardín interior donde ahora teníamos un pequeño huerto que las residentes cuidábamos juntas. Le conté sobre mis clases de baile, mis videos, mi nueva vida. «Abuela, ¿eres famosa?». «Un poquito, mi amor. Pero lo más importante es que soy feliz. ¿Puedo salir en tus videos?». Ana intervino diplomáticamente. «Sofía, eso tendríamos que preguntárselo a tus papás». Antes de irse, Sofía me abrazó fuerte. «Abuela Carmen, yo también quiero ser valiente como tú cuando sea grande». «Ya eres valiente, mi amor. Viniste a buscarme». Ana me dejó su número telefónico. «Señora Morales, yo trabajo con muchas familias. Sé reconocer cuando un niño necesita a un adulto específico en su vida. Sofía la necesita a usted. Si gusta, puedo traerla cada mes, siempre que sea algo privado entre nosotras». Acepté. Era un riesgo, pero algunos riesgos valen la pena. Esa noche, escribí en mi libreta azul por última vez. Hoy entendí que el final de mi historia anterior no fue el final de mi historia completa. Fue el final de Carmen la que vivía para otros, para que pudieran hacer Carmen la que vive para sí misma. A los 64 años aprendí que nunca es tarde para divorciar de la culpa, para decir no, para brillar. Aprendí que el amor verdadero no requiere que te anules a ti misma. Mis hijos podrán estar molestos para siempre, pero yo estoy en paz. Y la paz es el regalo más grande que una mujer se puede dar a sí misma. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Ya no necesitaba escribir mi dolor. Ahora tenía una vida que vivir. Al día siguiente subí mi último video titulado 6 meses después. Lo que aprendí al elegirme a mí misma. Al final, miré directamente a la cámara y dije, si estás escuchando esto y te sientes invisible en tu propia familia, si sientes que solo existes para servir a otros, si has olvidado quién eres sin tus roles de madre, esposa o cuidadora, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale like y suscríbete al canal para que llegue a alguien más que necesita escucharlo.
porque todas merecemos brillar, y brillar no es traición a nadie. Es justicia contigo misma. Apagué la cámara y salí al jardín donde Rosa me esperaba para nuestra clase de danza de la tarde. El sol de la Ciudad de México brillaba sobre las plantas que habíamos sembrado juntas, y por primera vez en mi vida brillé de vuelta. Un año después de mi llegada a la residencia, mi vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado posible. Mi canal de YouTube había crecido a más de 100,000 suscriptores, y las invitaciones para dar conferencias sobre empoderamiento femenino llegaban desde toda la República Mexicana. Pero el cambio más significativo no era el reconocimiento público, era la paz que sentía cada mañana al despertar, sabiendo que el día que tenía por delante me pertenecía completamente. Esa mañana de octubre, mientras preparaba mi café en la pequeña cocineta que habían instalado en mi cuarto después de mi primer año como residente distinguida, recibí una llamada que no esperaba. «Señora Morales, habla el licenciado Ramírez, del Bufete Jurídico García y Asociados». «Buenos días, licenciado. ¿En qué puedo ayudarle?» «Señora, la llamo porque represento a la señora Esperanza Fuentes, su compañera de residencia. Ella me pidió que contactara con usted porque quiere incluirla en algo muy importante. Esperanza había fallecido 3 semanas atrás. Su partida había sido tranquila, rodeada de las amigas que habíamos construido en la residencia, no de los hijos que la habían abandonado allí. En sus últimos días, me había confiado algo que me había dejado sin palabras. «Licenciado, ¿de qué se trata?» «La señora Fuentes le ha dejado una herencia considerable. Tenemos que reunirnos para revisar los términos del testamento». «¿Una herencia? Pero si yo no soy familia suya». «Señora Morales, la familia no siempre está determinada por la sangre. A veces está determinada por el amor y la lealtad. La señora Fuentes fue muy clara. Usted era la hija que nunca tuvo». 2 días después me reuní con el licenciado en su oficina de la colonia Roma. Lo que descubrí cambió todo mi futuro. Esperanza había sido dueña de 3 propiedades en diferentes partes de la ciudad. Durante años, había alquilado estos inmuebles y había invertido sabiamente el dinero. Al no tener hijos que la visitaran o la cuidaran, había decidido que su patrimonio debía ir a quien realmente había sido su familia en sus últimos años. «Señora Morales, usted hereda 2 departamentos en la colonia Doctores y una casa en Xochimilco. Además, hay una cuenta bancaria con ahorros de aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Me quedé sin habla. Era más dinero del que había visto en toda mi vida junta. ¿Y qué tengo que hacer con todo esto?» «Lo que usted quiera, señora. Es suyo sin restricciones». Aunque la señora Fuentes sí dejó una carta con una sugerencia. El licenciado me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en la letra temblorosa de Esperanza. «Querida Carmen», decía la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya me fui a reunirme con mi esposo. No estés triste. Estos últimos 2 años contigo fueron los más felices de mis últimos 20 años. Te dejo estas propiedades porque sé que harás algo bueno con ellas. Tú tienes el corazón de una mujer que ayuda, pero ahora tienes que ayudar desde una posición de poder, no de servidumbre. Mi sugerencia: convierte la casa de Xochimilco en un refugio para mujeres mayores que han sido abandonadas por sus familias. Hay miles como nosotras que necesitan un lugar donde recuperar su dignidad. Tú sabes lo que es estar perdida y encontrarte a ti misma. Ahora ayuda a otras a hacer el mismo viaje. Con amor eterno, tu hermana del alma, Esperanza». Lloré durante 1 hora en esa oficina. Lloré por Esperanza, por su generosidad, por la oportunidad increíble que me estaba dando. Pero sobre todo lloré porque por primera vez en mi vida alguien me había visto como alguien capaz de liderar, de crear, de hacer una diferencia real en el mundo. Esa tarde visité la casa de Xochimilco. Era una construcción tradicional mexicana, con un patio central lleno de bugambilias, 6 habitaciones principales, una cocina enorme y jardines que habían sido cuidados con amor durante décadas. Era perfecta para lo que Esperanza había imaginado. Pero antes de tomar cualquier decisión importante, sabía que tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Era hora de tener una conversación final con mis hijos. Los cité a los 3 en una cafetería neutral en la colonia Condesa, no en la residencia.
no en territorio de ninguno de ellos. En un lugar público donde todos estuviéramos en igualdad de condiciones. Roberto llegó primero, vestido con su traje de siempre, pero con una actitud que no había visto antes. Parecía nervioso. «Mamá, ¿de qué quieres hablar? Espera a que lleguen tus hermanos». Carlos llegó 5 minutos después con Ana, la maestra de Sofía, quien se había convertido en su novia en los últimos meses. Me había contado que la relación había comenzado cuando él fue a agradecerle por llevar a Sofía a visitarme. Alejandra fue la última en llegar. No me había hablado en 8 meses, desde el video donde había contado sobre hijos que solo llaman para pedir dinero. Se veía incómoda, como si estar en el mismo lugar que yo fuera una tortura. «Bueno», dije cuando todos estuvieron sentados. «Los llamé porque tengo algo importante que decirles. Y quería que lo escucharan de mí antes de que se enteraran por otros medios». Les conté sobre la herencia de Esperanza, sobre los planes para la casa de Xochimilco, sobre el proyecto que quería desarrollar. «¿Vas a abrir un albergue?», preguntó Roberto, con un tono que no supe interpretar. «No un albergue. Un hogar de transición para mujeres mayores que quieren reconstruir sus vidas después de haber sido abandonadas o maltratadas por sus familias». «Mamá», intervino Alejandra por primera vez, «¿no crees que es mucho trabajo para tu edad?» «Para tu edad». Las mismas palabras que habían usado para justificar meterme en la residencia. «Alejandra, tengo 65 años, no 90, y he descubierto que cuando haces algo que amas, la edad se vuelve irrelevante». «¿Pero para qué te metes en problemas ajenos?», insistió ella. «Porque durante un año el problema ajeno fui yo, y alguien me ayudó. Ahora me toca ayudar a otras». Roberto se recargó en su silla. «Mamá, ¿esto es una venganza hacia nosotros?» «¿Venganza?» «Roberto, esto no tiene nada que ver con ustedes. Tiene que ver conmigo y con lo que quiero hacer con mi vida. Pero la gente va a pensar que nosotros no te cuidamos bien, que por eso abres un lugar para mujeres abandonadas». Ahí estaba, su verdadera preocupación, no mi bienestar, no mi felicidad, su imagen pública. «Roberto, lo que la gente piense de ustedes no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo misma y con las mujeres que voy a ayudar». Carlos, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Mamá, creo que es una idea hermosa. Y creo que vas a ayudar a muchas personas. Gracias, mijo. ¿Necesitas ayuda con los trámites legales? Conozco algunos abogados que podrían asesorarte sin cobrarte». Por primera vez en la conversación, sonreí genuinamente. «Me encantaría, Carlos». Alejandra se puso de pie abruptamente. «No puedo creer que estemos sentados aquí hablando como si todo fuera normal. Mamá, tú nos abandonaste. Te fuiste a vivir a una residencia y ahora actúas como si fuéramos nosotros los malos de la película». «Alejandra, yo no me fui. Me llevaron. Hay una diferencia». «Pero pudiste haber peleado. Pudiste haber dicho que no querías irte». «¿Y crees que no lo dije?» «Lo dije 1000 veces. Pero ustedes ya habían decidido que era mejor para mí, que yo ya no sabía lo que me convenía. Es que actuabas como si fueras una carga». «¿Actuaba?» «Alejandra, ustedes me hicieron sentir como una carga. Durante años me trataron como su empleada doméstica gratuita, y cuando ya no necesitaron mis servicios me descartaron». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandra, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de alguien que finalmente estaba entendiendo algo. «Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte. Lo sé, mija, pero me lastimaron. Y ahora yo estoy sanando esa herida de la única manera que sé, convirtiendo mi dolor en algo útil para otras mujeres». Roberto miró su reloj. «Bueno, si eso es todo». «No, Roberto, no es todo». Saqué de mi bolsa 3 sobres idénticos. «Esto es para cada uno de ustedes». Los abrieron al mismo tiempo. Dentro había un cheque por 100,000 pesos y una carta. «Mamá, ¿qué es esto?», preguntó Carlos. «Es mi herencia adelantada. Todo el dinero que les hubiera dejado cuando muriera, se los estoy dando ahora». Roberto miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué?». «Porque quiero que sepan que su herencia no depende de cómo me traten de ahora en adelante. Este dinero es suyo, sin condiciones.
Lo que pase entre nosotros de aquí en adelante será por amor genuino, no por interés económico. Alejandra leyó la carta con los ojos llorosos. Mamá, dice aquí que nos perdonas. Los perdono porque cargar rencor me lastima más a mí que a ustedes, pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Qué significa entonces? Preguntó Roberto. Significa que si quieren una relación conmigo, tiene que ser una relación nueva, basada en respeto mutuo, no en obligaciones. Yo ya no voy a perseguir su amor. Si lo quieren dar, lo recibiré. Si no, estaré bien de todas formas. Carlos dobló su carta cuidadosamente. Mamá, yo sí quiero una relación contigo. Y quiero que mis hijos crezcan conociendo a la abuela fuerte e independiente que eres ahora. Me encantaría, mijo. Roberto guardó su cheque sin decir nada. Alejandra se puso de pie. Necesito tiempo para procesar todo esto. Tienes todo el tiempo que necesites, mija. Yo voy a estar aquí. Después de que se fueron, me quedé sola en la cafetería, mirando el movimiento de la Condesa un domingo por la tarde, familias paseando, parejas tomando café, jóvenes riéndose en las terrazas. Vida normal, vida cotidiana, vida que continuaba sin importar los dramas personales de cada quien. Saqué mi teléfono y llamé al licenciado Ramírez. Licenciado, acepto la herencia y quiero empezar los trámites para convertir la casa de Xochimilco en la Fundación Esperanza Fuentes, para mujeres en proceso de reconstrucción personal. Perfecto, señora Morales. ¿Cuándo quiere que empecemos? Mañana mismo. Esa noche, en mi cuarto de la residencia, escribí en una libreta nueva que había comprado para esta nueva etapa de mi vida. Hoy cerré un capítulo y abrí otro. Mis hijos ahora saben que mi amor hacia ellos existe independientemente de cómo me traten. Y yo sé que mi valor como persona no depende de si ellos me aman de vuelta. A los 65 años, estoy empezando el proyecto más importante de mi vida. No como madre, no como esposa, no como empleada, como Carmen. Simplemente, Carmen. Y Carmen tiene mucho que ofrecer al mundo. Cerré la libreta y miré por mi ventana hacia las luces de la Ciudad de México. En algún lugar de esa inmensidad había mujeres que se sentían invisibles, descartadas, sin valor. Mujeres que creían que su historia había terminado. Muy pronto, tendrían un lugar donde descubrir que, como yo, su historia apenas estaba comenzando.